Tercera estrofa. El segundo de los tres espíritus. Habiéndose despertado en medio de un ronquido prodigiosamente recio y sentándose en la cama para poner en orden sus pensamientos, Scrooge no tuvo ocasión de que le advirtieran que la campana del reloj estaba a punto de dar la 1. Pero notando que le invadía un frío desapacible mientras comenzaba a preguntarse detrás de qué cortina surgiría el nuevo espectro, las descorrió todas. Ahora bien, aunque estaba preparado casi para todo, no lo estaba ni mucho menos para todo. En consecuencia, cuando la campana dio la 1, no apareció ninguna figura. Se apoderó de él un violento acceso de temblor. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, y no apareció nadie. Durante todo ese tiempo permaneció tumbado en su cama, verdadero núcleo y centro de fulgor de su rojiza que había comenzado a brotar en ella cuando el reloj dio la hora, y al ser únicamente luz, resultaba más alarmante que una docena de fantasmas, pues era incapaz de comprender lo que significaba o de dónde procedía. Y a veces, en algún momento, llegó a temer que pudiera tratarse de un interesante caso de combustión espontánea, sin tener ni siquiera el consuelo de poder verificarlo. Finalmente, sin embargo, comenzó a pensar, como tú, lector, o yo hubiéramos pensado desde el principio, pues siempre es la persona que no está en apuros la que sabe cómo debe hacerse y lo que está incuestionablemente hubiera hecho. Finalmente comenzó a pensar que el origen y el secreto de aquella luz fantasmal debía encontrarse en la habitación contigua, desde la cual, si se seguía detenidamente la pista, parecía irradiar. Habiéndose apoderado de ésta en su mente, se incorporó sin hacer ruido y se dirigió en zapatillas hacia la puerta. En el momento en que Scrooge ponía la mano sobre el picaporte, una voz extraña lo llamó por su nombre y él le invitó a entrar. Obedeció. Era su propia habitación, no cabía la menor duda al respecto, pero había experimentado una sorprendente transformación. De las paredes y el techo colgaba tanto follaje verde que parecía propiamente un bosque en el que brillaban por todas partes relucientes bayas. Las tersas hojas de acebo, muérdago y hiedra reflejaban la luz como si allí hubiera innumerables espejuelos desperdigados. Y en la chimenea ardía una hoguera tan inmensa como nunca conocería él aquel mortecino y petrificado hogar en tiempos de Scrooge. Amontonados sobre el suelo, formando una especie de trono, había pavos, gansos, piezas de caza, aves de corral, carnes grandes, trozos de viandas, lechones, largas ristras de salchichas, pasteles de picadillo, bizcochos de pasas, barriles de ostras, castañas asadas, tartas de cereza y manzana, jugosas naranjas, sabrosas peras y hirvientes tazas de ponche que empañaban la habitación. Cómodamente instalado sobre ese trono había un alegre gigante de agradable aspecto, con una resplandeciente antorcha en forma muy similar a la de un cuerno de la abundancia, que permanecía en lo alto sobre su cabeza para alumbrar a Scrooge cuando éste asomó a la puerta. —¡Pasa! —exclamó el espectro. —¡Pasa, hombre, y conóceme mejor! Scrooge entró tímidamente e inclinó su cabeza ante el espíritu. Ya no era el terco Scrooge que había sido antes, y aunque los ojos del espíritu eran claros y amables, no le agradaba encontrarse con ellos. —Soy el espíritu de la Navidad presente —dijo el espectro—. —Mírame. Scrooge con respeto así lo hizo. El espíritu iba vestido con una simple túnica o capa de color verde intenso, ribeteada de piel blanca. Este ropaje colgaba con tanta soltura sobre su cuerpo que dejaba al desnudo su amplio pecho, como si desdeñara protegerlo u ocultarlo de cualquier artificio. Sus pies, visibles bajo los anchos pliegues de su ropa, también estaban desnudos, y sobre su cabeza
No llevaba más que una corona de acebo sembrada aquí, allá, de relucientes carámbanos. Los bucles de sus oscuros cabellos castaños eran largos y desbordantes, tan desbordantes como su rostro cordial, sus ojos chispeantes, sus manos abiertas, su voz alegre, su porte acogedor y su aire jocundo. Pendía de su cinturón una vieja funda de espada, pero no había en ella espada alguna, y estaba carcomida por la herrumbre. ¿Nunca has visto a nadie parecido a mí?, exclamó el espíritu. Nunca, fue la respuesta de Scrooge. ¿Nunca has andado con los miembros más jóvenes de mi familia? Bueno, quiero decir, pues yo soy muy joven, con mis hermanos mayores nacidos en estos últimos años, prosiguió el fantasma. Creo que no, dijo Scrooge. Me temo que no. ¿Tienes muchos hermanos, espíritu? Más de 1800, respondió el espectro. Una familia enorme para tener que alimentarla, murmuró Scrooge. El espectro de la Navidad presente se puso en pie. Espíritu, dijo Scrooge sumisamente, llévame a donde quieras. Anoche salí por fuerza y aprendí una lección que aún ahora surte efecto en mí. Si esta noche tienes algo que enseñarme, haz que me sirva de provecho. Toca mi túnica. Scrooge, haciendo lo que se le había indicado, la asió firmemente. Acebo, muérdago, bayas rojas, hiedra, pavos, gansos, caza, volatería, carne, embutidos, lechoncillos, salchichas, ostras, pasteles, tartas, frutas y ponche, todo se desvaneció instantáneamente, y se desvaneció la habitación, el fuego, el resplandor rojizo y la hora nocturna, y se encontraron en la mañana de Navidad por las calles de la ciudad, donde las gentes hacían, pues el tiempo era muy crudo, una especie de música ruidosa, pero animaba de algún modo desagradable al raspar la nieve acumulada ante las puertas y en lo alto de sus casas, y sin duda una loca delicia para los muchachos verla caer a plomo sobre la calle y quebrarse en pequeñas ventiscas artificiales. Las fachadas de las casas parecían singularmente negras, y más aún las ventanas, en contraste con la lisa y blanca sábana que cubría los tejados y con la nieve más sucia del suelo. El cielo estaba cubierto, y las calles más estrechas se encontraban sofocadas por una oscura neblina, húmeda y glacial, cuyas partículas más pesadas caían en una especie de lluvia de átomos de hollín, como si todas las chimeneas de Gran Bretaña se hubieran encendido al mismo tiempo de común acuerdo y estuvieran expulsando sus llamaradas para mayor gozo de sus corazones. No había nada verdaderamente agradable ni en el clima ni en la ciudad, y sin embargo flotaba en el ambiente una alegría que ni la más clara brisa estival ni el más resplandeciente sol de verano hubieran podido producir. Pero de pronto las campanas llamaron a todas las buenas gentes de las iglesias y capillas, y éstas acudieron afluyendo por las calles con sus mejores ropas y más alegres semblantes. El espectáculo de estos pobres individuos pareció interesar muchísimo al espíritu, pues se detuvo junto a Scrooge a la puerta de una panadería y, levantando las tapas de los cestos a medida que iban pasando sus portadores, rociaba las viandas con el incienso de su antorcha. Y era verdaderamente una especie de antorcha fuera de lo común, porque una o dos ocasiones en que algunos portadores de cestos se hallaban empujando mutuamente, cruzaron entre sí palabras aireadas. El espíritu derramó sobre ellos unas pocas gotas de agua con su antorcha, y de buen humor quedó inmediatamente restablecido.
pues como ellos mismos dijeron, era una vergüenza reñir el día de Navidad. Y lo era, Dios sabe que lo era. Andando el tiempo, dejaron de chocar las campanas y cerraron las panaderías, y sin embargo aún quedaba un reconfortable rastro de todas aquellas viandas y de su proceso culinario en las húmedas manchas de grasa derretida en el interior de tales hornos, cuyos pisos humeaban como si sus piedras estuvieran también asándose. ¿Tiene algún sabor en particular eso que esparces con tu antorcha? Preguntó Scrooge. Sí, lo tiene, el mío propio. ¿Sirve en este día para cualquier clase de comida? Inquirió Scrooge. Para cualquiera que se dé con la movilidad, y aún más para la de los pobres. ¿Y por qué más para la de los pobres? Preguntó Scrooge. Porque es la que más lo necesita. Espíritu, dijo Scrooge después de reflexionar un momento. Me sorprende que entre todos los seres de los mundos que nos rodean, seas precisamente tú quien desee restringir a esas gentes sus oportunidades de goce inofensivo. ¿Yo? Gritó Scrooge. Tú les privas de los medios de alimentarse el séptimo día de la semana, el único día en que por lo general se pueden decir que comen, dijo Scrooge. ¿No es así? Yo, volvió a gritar el espíritu. ¿No pretendes acaso que ciertos establecimientos se cierren el séptimo día? Continuó Scrooge. Viene a ser lo mismo. ¿Que yo pretendo eso? Exclamó el espíritu. Discúlpame si estoy equivocado. Eso se ha hecho en tu nombre, o al menos en el de tu familia, aseguró Scrooge. Hay gentes en este mundo vuestro, replicó el espíritu, que alardean de conocernos y que llevan a cabo en nuestro nombre actos de pasión, de orgullo, de mala voluntad, de odio, de envidia, de intolerancia y de egoísmo. Gentes que son tan ajenas a vosotros que nuestros parientes y amigos, como si nunca hubieran existido. Recuerda esto y acúsales a ellos y no a nosotros de sus acciones. Scrooge prometió que así lo haría, y ambos se dirigieron, invisibles como antes lo habían sido, hacia los suburbios de la ciudad. Una singular cualidad del espectro que Scrooge ya había observado en la panadería era que a pesar de su gigantesco tamaño podía acomodarse en cualquier lugar con facilidad, que conservaba su donoso aspecto de criatura sobrenatural, lo mismo en una habitación de techo bajo que si estuviera en un alto y espacioso salón, y acaso fuera el placer que el buen espíritu sentía al mostrar esa cualidad, o tal vez además su propio carácter, amable y generoso y cordial, y su simpatía hacia los pobres, lo que le impulsó a conducir a Scrooge a la casa de su escribiente, pues para allá fue, llevando a Scrooge consigo, agarrado a su túnica, y que el umbral de la puerta. El espíritu sonrió y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cratchit. Recordad esto, Bob no ganaba más de 15 bobs a la semana. Cada sábado solo se embolsaba 15 muestras de su nombre de pila. Y sin embargo, el espíritu de la Navidad presente bendecía las 4 paredes de su casa. En ese momento se levantaba la señora Cratchit, la esposa de Bob, pobremente vestida con una falda vuelta del revés, pero engalanada con cintas, que son baratas y proporcionan buena apariencia por 6 peniques, y empezó a poner la mesa, ayudada por Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, también emperifollada con cintas, mientras el señorito Peter Cratchit introducía un tenedor en la cazuela de patatas y mordiendo los picos en el monstruoso cuello de su camisa
Disfrutaba al verse tan elegantemente ataviado y anhelaba exhibir su ropa blanca en los parques de moda. Y ahora dos pequeños Cratchit, niño y niña, entraron precipitadamente gritando que habían reconocido a su ganso por el olor que despedía. Los dos pequeños Cratchit bailaron alrededor de la mesa. ¿Dónde andará vuestro querido padre?, preguntó la señorita Cratchit. Y vuestro hermano pequeño, Tiny Tim. Y Marta. En la Navidad pasada ya hacía media hora que estaba aquí. Aquí está Marta, madre, dijo la muchacha, apareciendo al mismo tiempo en que hablaba. Aquí está Marta, madre, gritaron los dos pequeños Cratchit. ¡Hurra! Vaya ganso que tenemos, Marta. Bendita seas, querida. ¿Cómo llegas tan tarde?, dijo la señora Cratchit, besándola una docena de veces y ayudándole a quitarse el chal y el sombrero con cariñosa solicitud. Dejamos anoche mucho trabajo sin hacer, explicó la joven, y hemos tenido que terminarlo esta mañana, madre. Bien, no importa, con tal de que hayas venido, dijo la señora Cratchit. Siéntate cerca del fuego, querida, y caliéntate. Dios te bendiga. No, ya viene papá, gritaron los dos pequeños Cratchit que estaban en todas partes a la vez. Escóndete, Marta, escóndete. Así que Marta se escondió y llegaron el pequeño Bob y su padre con 3 pies por lo menos de bufanda, sin contar los flecos colgándole por delante, y con Timmy Tim sobre sus hombros, porque ¡ay! Tiny Tim usaba una pequeña muleta y llevaba las piernas sujetas por un aparato de acero. Pero, ¿dónde está Marta?, exclamó Bob Cratchit mirando a su alrededor. No viene, contestó la señora Cratchit. ¿No viene?, dijo Bob con un súbito desmoronamiento de su euforia, pues había traído a caballo a Tiny Tim desde la iglesia y había venido saltando a esta casa. ¿No viene en el día de Navidad? A Marta no le agradaba ver a su padre desilusionado, ni siquiera a causa de una broma, de modo que salió anticipadamente de detrás de la puerta del armario y corrió a sus brazos mientras los dos pequeños Cratchit empujaban a Tiny Tim y se lo llevaban a la cocina para que pudiera oír cómo cantaba el budín en la cacerola de cobre. ¿Y qué tal se ha portado el pequeño Tim? Ha sido bueno como el oro, dijo Bob, y aún mejor. A veces, como pasa tanto tiempo sentado, se queda absorto y piensa en las cosas extrañas que puedan oírse. Cuando veníamos a casa me dijo que esperaba que la gente le hubiera visto en la iglesia, porque siendo tullido podría consolar a los demás y hacerles recordar que en el día de Navidad a aquel que hizo a los pobres aislados caminaran y los ciegos vieran. Temblaba la voz del Bob al contar esas cosas, y tembló aún más cuando dijo que Tiny Tim estaba creciendo fuerte y sano. La llegada del ganso provocó un alboroto tal que hubiera podido creerse que era la más rara de todas las aves, un fenómeno con plumas a cuyo lado un cisne negro era absolutamente vulgar. Y en verdad algo así era en aquella casa. La señora Cratchit hizo que la salsa preparada de antemano en una pequeña cacerola hirviera hasta silbar. El señorito Peter trituró las patatas del puré con increíble vigor. La señorita Belinda endulzó la compota de manzana. Marta secó los platos calientes. Bob colocó a Tiny Tim a su lado en una esquina de la mesa. Los dos pequeños Cratchit colocaron las sillas para todos y montaron guardia desde sus puestos. Por fin se pusieron los platos y se bendijo la mesa. La señora Cratchit, mirando detenidamente el gran cuchillo de trinchar, se dispuso a clavarlo en la pechuga del ganso. En cuanto lo hubo hecho, el ansiado relleno comenzó a salir a borbotones y se alzó alrededor suyo un murmullo de placer. Y hasta Tiny Tim, excitado por los dos pequeños Cratchit, golpeó la mesa con el mango de su cuchillo y dijo débilmente: ¡Hurra!
Nunca hubo un ganso semejante. Bob aseguró que no creía que jamás se hubiera guisado tan bien un ganso. Su ternura y su sabor, su tamaño, su baratura, fueron temas de admiración general, acompañando por las compotas de manzana y el puré de patatas. Fue comida suficiente para toda la familia. En realidad, como dijo la señora Cratchit con placer, al fin y al cabo no había podido comérselo todo. Sin embargo, todos habían quedado satisfechos, y en particular los pequeños Cratchit, que se habían pringado hasta las cejas de savia y cebollas. Pero ahora, cuando la señorita Belinda hubo cambiado los platos, la señora Cratchit abandonó la habitación a solas, demasiado nerviosa para soportar la presencia de testigos, para sacar el budín y traerlo a la mesa. El budín ya estaba fuera del molde, un olor a ropa limpia, era la tela que lo cubría, un aroma que recordaba a la de una casa de comidas y al de una pastelería entremezclados, y también muy próximo al de una lavandería. Era el budín. En medio minuto, la señora Cratchit, sofocada pero sonriendo orgullosa, entró con el budín, semejante a una abigarrada bala de cañón, duro y firme, ardiendo gracias a la mitad del medio cuartillo de flameante coñac y coronado por una rama navideña de acebo. ¡Oh, qué maravilloso budín! Al fin terminaron la cena, limpiaron el mantel, barrieron el suelo y avivaron el fuego. Probaron la mezcla del jarro y considerándola perfecta, pusieron en la mesa manzanas y naranjas y echaron a la lumbre una paletada de castañas. Luego toda la familia Cratchit se situó alrededor de la chimenea, formando lo que Bob Cratchit llamaba un círculo, aunque en realidad querría decir un semicírculo, y se desplegó al alcance de Bob toda la cristalería familiar, 2 vasos y una taza sin un asa. Tales recipientes se colmaron, sin embargo, del caliente líquido del jarro como si hubieran sido copas de oro. Bob lo sirvió con mirada radiante, mientras las castañas crujían y estallaban ruidosamente en la lumbre. Entonces Bob dijo: «¡Felices Pascuas a todos, queridos míos! Dios os bendiga». Y toda la familia lo repitió como un eco. «Dios nos bendiga a todos», dijo por último Tiny Tim. Estaba sentado junto a su padre en un pequeño taburete. «Espíritu», dijo Scrooge con interés que jamás había sentido anteriormente. «Dime si Timmy Tim vivirá». «Veo un asiento vacío», replicó el espectro, «en el humilde rincón de la chimenea, y una muleta sin dueño, cuidadosamente conservada. Si estas sombras no varían en el futuro, el niño morirá». «No, no», exclamó Scrooge. «Oh, no, buen espíritu, dime que se salvará». «Si estas sombras no varían en el futuro, ninguno de los de mi especie», prosiguió el espectro, «lo encontrará aquí». «¿Y qué? Si él desea morir, es mejor que lo haga, y así disminuirá el exceso de población». Scrooge inclinó la cabeza al oír que el espíritu citaba sus propias palabras, y se sintió abrumado por el remordimiento y la tristeza. «Hombre», dijo el espectro, «si tu corazón es de hombre y no de piedra, reprime tu terrible hipocresía hasta que hayas descubierto que el exceso de población hay. ¿Y dónde está ese exceso? ¿Serás tú quien decida qué hombres deben vivir y qué hombres deben morir? ¿Es posible que, a los ojos del cielo, tú seas más digno y menos capaz de vivir que millones de niños como este?» Scrooge se inclinó al oír la reprimienda del espectro y, temblando, bajó su mirada hacia el suelo, pero la levantó rápidamente al escuchar su propio nombre. «El señor Scrooge», decía Bob. «Propongo que brindemos por el señor Scrooge, el benefactor de la fiesta». «¿Benefactor de la fiesta?», dijo la señorita Cratchit.
enrojeciendo. Me gustaría tenerlo aquí. Le obsequiaría una porción de lo que pienso de él. Y espero que tuviese buen apetito para tragársela. Querida mía, dijo Bob, piensa en los niños, piensa en la Navidad. Navidad tendría que ser, estoy segura, contestó ella, para que una bebiera a la salud de un individuo tan odioso, tacaño, mezquino e insensible como ese señor Scrooge. Tú sabes que lo es, Robert. Nadie lo sabe mejor que tú, pobrecillo. Querida, fue la dulce respuesta de Bob. Hoy es Navidad. Beberé a su salud en consideración a ti y el día que es, dijo la señorita Cratchit, pero no por él. Que Dios le dé larga vida y unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. Será muy feliz y muy próspero, no tengo la menor duda. Los niños bebieron después de oír el brindis materno. Fue el primero de sus actos en que no hubo entusiasmo alguno. Tiny Tim bebió el último de todos, pero con absoluta desgana. Scrooge era el ogro de la familia. La sola mención de su nombre vertió sobre la reunión familiar una oscura sombra que tardó en disiparse más de 5 minutos. Cuando esto hubo pasado, se sintieron 10 veces más felices que antes por el simple alivio de haber cumplido ya con Scrooge, el terrible. No eran una familia distinguida, no iban bien vestidos, sus zapatos distaban mucho de ser impermeables, sus ropas eran escasas, y Peter debía de conocer, y muy probablemente conocía, el interior de la casa de préstamos. Pero eran felices y agradecidos, y estaban satisfechos unos de otros, y les gustaba la Navidad. Y al desvanecerse la escena, cuando parecían aún más felices bajo las brillantes salpicaduras de la antorcha del espíritu, que así se despedía de ellos. Scrooge no dejaba de mirarlos, y especialmente hasta el final a Tiny Tim. Mientras tanto, había oscurecido y nevaba copiosamente, y cuando Scrooge y el espíritu avanzaron por las calles, era maravilloso el resplandor de los crujientes fuegos en las cocinas de los recibidores, en toda clase de habitaciones. Cómo gozaba el espectro bendiciéndoles, cómo descubría su pecho desnudo y abría sus grandes manos y derramaba generosamente a chorros su resplandeciente e inocua alegría sobre todo lo que estaba a su alcance. De pronto, sin una palabra de advertencia por parte del espectro, se encontraron en un páramo desierto y helado. ¿Qué lugar es este?, preguntó Scrooge. Un lugar donde viven los mineros que trabajan en las entrañas de la tierra, respondió el espíritu. Ellos, sin embargo, me conocen. Mira. Brillaba una luz en la ventana de una choza. Rápidamente se encaminaron hacia ella. Pasando a través de la pared de barro y piedra, hallaron a un alegre grupo reunido en torno a un fuego resplandeciente. Eran un hombre y una mujer muy viejos, y con sus hijos y nietos, y los hijos de sus nietos, ataviados todos ellos con vistosos trajes de fiesta. El espíritu no se demoró en aquel lugar, sino que ordenó a Scrooge que se agarrara a su túnica, y volando por encima del páramo fueron muy deprisa. ¿A dónde? ¿No sería al mar? Sí, al mar, construido sobre un lúgubre arrecife de rocas hundidas a una legua o así de la costa, corroído y agolpeado por las aguas a lo largo de los años borrascosos, se alzaba un faro solitario. Pero incluso aquí, 2 hombres encargados de cuidar el faro habían hecho una hoguera que a través de la aspilera abierta en el espeso muro de piedra alzaba un rayo de luz sobre el tenebroso mar, uniendo sus callosas manos por encima de la mesa a la que estaban sentados. Se deseaban mutuamente felices Pascuas y brindaban con unos botes llenos de un brebaje caliente. Y de nuevo el espectro siguió adelante, sobre el negro y palpitante mar. Adelante, hasta que encontrándose ya muy lejos de la costa,
Según le indicó a Scrooge, toparon con un barco. Fueron situándose junto al timonel, cerca del vigía de proa y al lado de los oficiales que estaban en guardia, oscuras figuras fantasmales colocadas en sus respectivos puestos. Pero cada uno de aquellos hombres tarareaba una tonada navideña. Fue una sorpresa para Scrooge oír una estrepitosa carcajada, y mucho mayor fue la sorpresa de Scrooge al reconocer la risa de su propio sobrino y encontrarse a sí mismo en una habitación deslumbrante, cálida y acogedora, con el espíritu sonriendo a su lado y contemplando a su sobrino con benévola aprobación. ¡Ja, ja! Reía el sobrino. ¡Ja, ja, ja, ja! Si por un improbable azar tuvierais la ocasión de conocer a algún hombre más propenso a la risa que el sobrino de Scrooge, todo lo que puede decir es que también a mí me gustaría conocerlo. Presentádmelo y cultivaré su amistad. Cuando el sobrino de Scrooge rió de ese modo, sujetándose a los costados, moviendo la cabeza y gesticulando con las más extravagantes contorsiones, la sobrina política de Scrooge rió tan abiertamente con él, y por no ser menos, todos sus amigos allí reunidos también rieron estrepitosamente. ¡Ja, ja, 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 ja! Me dijo que las navidades eran unas paparruchas. Por vida mía que lo dijo, gritaba el sobrino de Scrooge, y además se lo creía. Más vergonzoso para él, dijo la sobrina de Scrooge indignada. Era muy hermosa, extraordinariamente hermosa. Es un viejo muy pintoresco, dijo el sobrino de Scrooge. Esa es la verdad, y no tan complaciente como debería ser. Sin embargo, en su pecado lleva la penitencia, y no tengo nada que decir contra él. Estoy segura de que es muy rico, Fred, insinuó la sobrina de Scrooge. Al menos así me lo has dicho siempre. ¿Y qué más da, querida mía?, replicó el sobrino de Scrooge. Su riqueza no le sirve de nada. No hace nada bueno con ella. Ni siquiera le sirve para vivir confortablemente. No tiene la satisfacción de pensar, ja, 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 que nos está beneficiando a nosotros. No puedo soportarlo, observó la sobrina de Scrooge. Y las hermanas de la sobrina de Scrooge, todas las damas que allí se encontraban, expresaron la misma opinión. Oh, yo sí puedo, dijo el sobrino de Scrooge. Lo siento por él. No podría enfadarme con él aunque quisiera. ¿Quién sufre por culpa de sus rarezas? Él, siempre él. Ahora se le ha metido en la cabeza que le caemos antipáticos y no viene a cenar con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Que no se pierde de una gran cena. ¿De veras? Yo creo que se ha perdido de una cena magnífica, interrumpió la sobrina de Scrooge. Todos dijeron lo mismo y debían tener derecho a ser jueces competentes, porque acababan de cenar en ese momento, y con el postre aún sobre la mesa estaban apiñados alrededor del fuego, junto a la luz de la lámpara. Bueno, me alegra oírlo, dijo el sobrino de Scrooge. Continúa, Fred, dijo la sobrina de Scrooge balbuceando. Nunca terminas lo que empiezas a contar. Tu tío Scrooge es un tipo tan ridículo. El sobrino de Scrooge soltó otra carcajada tan contagiosa como las anteriores. Iba a decir, continuó el sobrino de Scrooge, que la consecuencia de su aversión hacia nosotros es no querer compartir nuestra alegría. Es, creo yo, que pierde algunos ratos agradables que no le causarían ningún daño. Estoy seguro de que se pierde una gran compañía, más agradable que la que puede encontrar en sus propios pensamientos, esté en su destartalada oficina o en las polvorientas habitaciones de su casa. Intento ofrecerle las mismas oportunidades cada año, le guste o no, pues me da pena. Podría burlarse de la Navidad hasta que se muera, pero no podrá dejar de apreciarla un poco más. Le desafío a hacerlo. Si me encuentra allí de buen humor, año tras año, diciéndole ¿cómo está usted, tío Scrooge?, aunque solo sirviera para animarle y dejar en su testamento 50 libras a su pobre escribiente,
Ya sería algo, y creo que ayer logré conmoverlo. La sola idea de que habían logrado conmover a Scrooge hizo reír a todos. Sin embargo, como era un hombre de talante afable y no le preocupaba que se rieran, pues de todos modos se hubieran reído, él mismo fomentó su alborozo y les pasó alegremente la botella. Después del té hubo un poco de música. Eran una familia muy musical. Sin embargo, no dedicaron toda la velada a la música. Después de un rato empezaron a jugar a las prendas. Habría allí unas 20 personas jóvenes y viejas, pero todas intervenían en los juegos, y así hizo Scrooge. Gritaba a veces las respuestas a las adivinanzas certeras con frecuencia. El espectro le complacía verlo con esa disposición de ánimo y lo miraba con tal benevolencia que Scrooge le rogó como si fuese un niño que le permitiera quedarse hasta que los invitados se hubieran ido. Pero el espíritu le dijo que eso era imposible. Mira, un juego nuevo, dijo Scrooge. Solo media hora más, espíritu, solo media hora. Era un juego llamado Sí y No, en el cual el sobrino de Scrooge tenía que pensar algo y los demás debían adivinarlo, contestando él a sus respuestas solamente sí o no, según el caso. Del graneado fuego de preguntas a las que hubo de responder, parecía deducirse que estaba pensando en un animal vivo, un animal bastante desagradable, un animal salvaje, un animal que gruñía y refunfuñaba a veces y vivía en Londres, paseaba por las calles y no se le exhibía, pero era conducido por nadie. No vivía en una casa de fieras y nunca había sido puesto a la venta en el mercado. No era un caballo, ni un asno, ni una vaca, ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un cerdo, ni un gato, ni un oso. A cada nueva pregunta que le hacían el sobrino estallaba en nuevas carcajadas y era de tanta hilaridad que se vio obligado a levantarse del sofá y patalear en el suelo. Al fin la hermana regordeta, que había caído en un estado similar, exclamó: «¡Lo he encontrado! Ya sé qué es, Fred, ya lo sé. ¿Qué es? Es tu tío Scrooge». Efectivamente era él. Hubo un sentimiento de admiración general. «Estoy seguro», dijo Fred, «y seríamos unos desagradecidos si no bebiéramos a su salud. Aquí tenemos preparado un vaso de vino con especies, y yo brindo por el tío Scrooge». «Muy bien, por el tío Scrooge», gritaron todos. «Felices Pascuas y feliz Año Nuevo al viejo, esté donde esté», dijo el sobrino de Scrooge. «Nunca aceptaría la felicidad de mí, pero ¿acaso la tenga? ¡A la salud del tío Scrooge!». Imperceptiblemente el tío Scrooge se había ido poniendo tan alegre y cordial que si el espectro le hubiera concedido tiempo, habría respondido maquinalmente al brindis, dando las gracias con su voz inaudible. Pero toda la escena se desvaneció cuando su sobrino hubo pronunciado la última palabra, y él y el espíritu se encontraron nuevamente de viaje. Vieron mucho y llegaron muy lejos, y visitaron muchas casas, y siempre con desenlace feliz. El espíritu se situaba junto a las camas de los enfermos, y estos se alegraban al lado de quienes vivían en tierras lejanas, y se sentían como en su hogar, junto a los que luchaban en la guerra, y se consolaban forjando grandes esperanzas entre los pobres, y se creían ricos en orfanatos y hospitales y cárceles, en todos los refugios de la miseria, en todos los lugares donde el hombre, envanecido por su efímera autoridad, no había arrancado la puerta, dejando fuera al espíritu de la Navidad. Este daba su bendición y enseñaba a sus preceptos a Scrooge. Fue una larga noche, si es que realmente fue una sola noche. Scrooge tenía sus dudas al respecto, pues las fiestas de Navidad parecían haberse condensado en el espacio de tiempo que algunos habían pasado juntos.
Era también extraño que mientras Scrooge conservaba inalterable su aspecto anterior, el espíritu envejecía, y envejecía a ojos vista. ¿Es tan corta la vida de los espíritus?, preguntó Scrooge. Mi vida en esta tierra es muy breve, respondió el espectro. Termina esta noche. ¿Esta noche?, exclamó Scrooge. Esta noche a las 12. Escucha, mi hora se acerca. Perdóname si no tengo justificación para lo que te voy a preguntar, dijo Scrooge observando atentamente la túnica del espíritu. Pero veo algo extraño, que no forma parte de ti, asomando debajo de tu ropa. ¿Es un pie o una garra? Pudiera ser una garra, pues está muy encarnada, fue la triste contestación del espíritu. Mira aquí. Entre los pliegues de su ropa surgieron 2 niños, desgraciados, abyectos, horrendos, odiosos, miserables. Se arrodillaron a sus pies y se hicieron sus vestiduras. Hombre, mira aquí abajo, exclamó el espectro. Eran un niño y una niña, amarillentos, flacos, andrajosos, ceñudos, de expresión salvaje, pero postrados con humildad. Scrooge, aterrado, retrocedió. Al habérselos mostrado de ese modo, intentó decir que eran unos niños hermosos, pero las palabras se le atragantaron antes de pronunciar una mentira de tan enorme magnitud. Espíritu, ¿son hijos tuyos? Es lo único que pudo decir Scrooge. Son hijos del hombre, respondió el espíritu contemplándolos, y se aferran a mí, apelando contra sus padres. Este niño es la ignorancia, esta niña es la indigencia. Guárdate de ambos y de toda su especie, pero sobre todo, guárdate de este niño, pues en su frente veo escrita, a menos que alguien la borre, la palabra condenación. Atrévete a negarlo, gritó el espíritu, extendiendo su mano hacia la ciudad. Mienten a quienes lo niegan. Admítelo para tus perversos fines y empeóralo aún más y espera el fin. ¿No tienen refugio o recurso alguno?, preguntó Scrooge. ¿No hay prisiones?, repitió el espíritu echándole en cara por última vez sus propias palabras. ¿No hay asilos? La campana dio las 12. Scrooge miró a su alrededor en busca del espectro y no vio nada. Cuando la última campanada cesó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacob Marley y alzando los ojos atisbó a un fantasma, encapuchado y con largos ropajes que se deslizaban solemnemente como una niebla rastrera hacia él.